La espera terminó para el anexo de Yoroato de la comunidad nativa de Quirigueti, ya que después de muchos meses de haber concluido la institución educativa de Yoroato, finalmente fue entregada a sus autoridades locales en una ceremonia pequeña. Así lo agradeció el jefe del anexo, Adrián Vera. Chapi allá debe pagar chapi el 15 de diciembre. Ya chapi ya me te dirá bien porque ese chapi allá el 15 de octubre hace un contrato que me gustaría aniversario de Yoroato el 15 de octubre. Y hoy Canadá me gana gringate cuando hay tengo shanika anera peaje de caro y hoy Canadá yo que regidor 9 canas gringa en Yoroato primaria entregada infraestructura nuevo hasta cuando quien anea quiero atacar chagi chapi hasta me quiero este año que para 2021. En representación de la Municipalidad Distrital de Megantoni y el alcalde Daniel Ríos, el regidor Walter Dalguerre hizo entrega de la obra de infraestructura. Primero pedirles disculpa, ayer no hemos podido llegar, hemos regresado de medio camino, pero hoy día estamos presentes para cumplir lo que se ha programado, la entrega de esta institución primaria, para que al año, ya con normalidad, también los estudiantes, los niños puedan ya asistir a sus clases. El ingeniero Freddy Guarillogya, gerente encargado de infraestructura, dio el informe técnico de la obra. El presente proyecto, según resolución de la alcaldía, es denominada y aprobada para su ejecución como mejoramiento de la institución educativa primaria número 52257, el cual es ejecutada por la modalidad de contrata, o sea, de administración indirecta, con un presupuesto de 5.098.867.23 soles, el cual ha sido, según su plazo de ejecución, son 240 días, el cual da inicio el 5 de mayo del 2019, cumpliendo su plazo contractual el 31 de diciembre del 2019, teniendo una suspensión de obra y culminando su plazo de ejecución el 29 de febrero del 2020. Ahí se concluye el proyecto para poder hacer la entrega respectiva y teniendo la parte técnica 6 módulos, lo cual tenemos el área pedagógica, aulas, dos aulas con sus respectivos mobiliarios, un salón multiusos que es el bloque B con su dirección y depósito, el bloque C vivienda de los docentes, el bloque D, lo que es comedor, cocina, comedor para los docentes, y el bloque E es los servicios higiénicos. También contando con el área exterior, lo que es la losa techada, con un campo multideportivo, el patio de honor, patio de reuniones de docentes. Tenemos también juegos recreativos de los niños, fotovoltaicos y lo que es el área sanitaria, tanque elevado y también el petar, ¿no? Es lo que contempla la ejecución del proyecto, el cual en este día tan especial se le va a hacer la entrega tanto a la PAFA y a la comunidad de Yoroato. El ingeniero Carlos Benavides, gerente de supervisión, dio por entregada la institución educativa. Escuchando ya la descripción técnica de los componentes que integran esta obra, yo también agradezco a los presentes y damos por entregada la obra, tanto a la institución educativa como a la comunidad nativa. El presidente de la PAFA también dio unas palabras sobre esta entrega. Y entrega esta naqueroca así irasi atomi ini takipada ini ita año profesor y ota kiri atomi
tú que has querido entregas yo que carros para entregar ahora ane que kapankuchi irashi ashi he atomi aro que empiezan charo anki maba kajian que arama que chapi nama beta no chapi no nira no singita haruna apani me kare ma ya ve comita capa ka este me chapi kanda que este no poco que no tem poco que penete incomplete anja que nem poco que tem poco me kare que no que na roi maga comita ka te kacha ne ampa kiri di aide que te cachi ambaba que aqua betana capiare in cipaje la serve si la iri orienta te cachi te non iri aqua che ampa che apar ni piare in cigliori io che beta se daje io che ambaba che iri schira algo ambaba che este come sta che stanno scegliere agli abitare sì gracias. Finalmente, la municipalidad de Megantoni cumple su compromiso con la población ayaninka y machigenga de Yoroato.